Saludos, queridos amigos. Les presento las averías y averías más habituales que ocurren en el Toyota Camry 1540. Si no olvidas lubricar los dedos guía de las pinzas y cambiar los discos y pastillas a tiempo, los frenos durarán casi para siempre. Además, la calidad de los componentes originales es tan alta que con motores 2.4 se encuentran coches con discos originales con kilometraje de hasta 200.000 y las pastillas pueden durar fácilmente 100. Pero con 3.5, los discos se sobrecalientan y las pastillas literalmente se queman. Tanto el mayor peso como un estilo de conducción más agresivo en promedio influyen. El mecanismo del freno de mano es un poco débil, pero rara vez se utiliza en automóviles con transmisión automática. Para reemplazar sus cables, es necesario quitar muchas partes del revestimiento interior de plástico, por lo que en los automóviles más antiguos no funciona en absoluto, porque los cables se han agriado, o simplemente no crea la fuerza de frenado necesaria. Es muy raro encontrar automóviles con fugas en el amplificador de vacío. Esto se manifiesta en forma de una rotación irreparable y un silbido silencioso cuando se pisa el pedal. Su único inconveniente es que es necesario alinear las ruedas con regularidad, incluso en el eje trasero. Los ángulos de alineación de las ruedas cambian rápida y fácilmente después de un par de viajes en las direcciones. Después de 150.000, lo más probable es que tengas que cambiar las rótulas en la parte delantera, posiblemente junto con las palancas, y, para mantener la comodidad, reemplazar los soportes de las puntales y los amortiguadores en la parte delantera y trasera. En la parte trasera, después de cientos de miles, toda la tracción requerirá atención. Si en lugar de goma hay cinta aislante, después de 100 también tendrás que invertir en reemplazar todos los cojinetes de las ruedas. En general, nada sorprendente, todo es estándar. La dirección también es fiable y sencilla. El golpeteo de la cremallera solo se escucha con un alto kilometraje, las fugas son raras. Más a menudo golpea la conexión estriada de la columna de dirección o la cruz del cardán. El mal funcionamiento de los sensores de posición del volante tiene un mayor impacto en el funcionamiento del ESP, pero en los raros automóviles con sistema de propulsión híbrido, esto puede causar fallas en la dirección. La mecánica es sólida, como se esperaba. Vale la pena prestar atención únicamente a las fugas en la transmisión manual y al estado de las cubiertas exteriores de las juntas homocinéticas. La transmisión manual en sí no presentará ninguna sorpresa. La caja de cambios E351 se instaló en varias generaciones de automóviles Toyota y se mostró de la mejor manera posible. No hay volantes de inercia bimasa sofisticados, excepto tal vez un disparador hidráulico, pero los cojinetes están separados y el sistema hidráulico está separado. Un diseño completamente clásico y fiable. Sin embargo, se produce cierto desgaste relacionado con la edad. La palanca de cambio se afloja gradualmente y la palanca gana juego con el tiempo. Y las personas especialmente fuertes a veces estiran y arrancan los cables de accionamiento de las abrazaderas o incluso doblan la propia palanca. Esto último, por cierto, a veces se hace a propósito, inicialmente va demasiado hacia adelante y hacia la derecha, y en una consola central ancha esta no es la mejor solución. Después de un kilometraje de 150 a 200.000, es mejor cambiar los cables, de lo contrario, existe la posibilidad de que sus puntas salgan despedidas. Es mejor combinar el proceso con la sustitución del embrague. La mayoría de los coches están equipados con transmisiones automáticas. Por supuesto, todos ellos son producidos por una filial de Aisin. El Camry ruso estándar estaba equipado con una transmisión automática Aisin U250e de 5 velocidades con motor 2.4 y una U660e de 6 velocidades para automóviles con motor 3.5. Además de estas opciones, podrán existir vehículos importados con otras unidades. Por lo tanto, los autos rediseñados se pueden encontrar con un motor 2.5 y una caja de cambios de 6 velocidades U760e, y nuestros raros autos con tracción total con volante a la derecha estaban equipados con una caja de cambios U241e de 4 velocidades. Los híbridos estaban equipados con SVTP 311.
La más común es la caja de cambios de 5 velocidades U250E/U151E, también conocida como IC 95-51LS. En los automóviles ensamblados en Rusia, la versión U151E se instala con mayor frecuencia, es un poco más resistente, en principio. La caja también puede soportar el par de motores 3.3/3.5, por ejemplo, esto es lo que se instaló en el Lexus RX 330. Pero con motores potentes no vivió mucho y no muy feliz, pero con 2.4 resultó casi eterna. Si no lo abusas en carreras urbanas, cambias el aceite cada 50 a 60.000 kilómetros y el filtro cada segundo cambio de aceite o cuando aparece contaminación visible, entonces puedes recorrer mucho más de 300.000 kilómetros. Incluso existe la posibilidad de llegar a 500. Sin embargo, no cuente con la suerte automática. Hay mucha gente que ha confundido el Camry con el Ferrari 360, e incluso este automático desaparecerá. Las carreras y la falta de mantenimiento acaban principalmente con los solenoides del cuerpo de válvulas y si el aceite no se cambia a tiempo, se producen daños irreparables en la propia placa, su distorsión y sobrecalentamiento. La mecánica de la transmisión automática también sufre, los casquillos y las juntas de la bomba se desgastan y la caja de cambios empieza a tener fugas. A menudo, los conductores demasiado agresivos dañan la cubierta trasera y queman los paquetes de embrague directo y de sobremarcha. Y en casos avanzados, el conjunto completo de estos paquetes, incluido el tambor. Pero primero morirá el cojinete de la tapa, lo que suele ir acompañado de un golpe al poner la marcha atrás y pasar de segunda a tercera. La caja de cambios domina bien las reparaciones, gracias a los crossovers con potentes V6 y minibuses. Gracias a esto, no debería haber ningún problema de restauración. Pero en este caso, es más fácil encontrar una unidad de contrato. Las cajas Camry a menudo sirven como donantes para las transmisiones crossover con tracción total, ya que hay muchas y son baratas. Pero en ningún caso es necesario buscar una versión de reemplazo del motor 3.3, la mecánica de la transmisión no es diferente, pero la diferencia en el desgaste será grande. El U660E de 6 velocidades tiene un diseño algo más complejo y padece una serie de enfermedades infantiles. Su versión para motores U760E más débiles se lanzó más tarde y, por lo tanto, resultó ser algo más confiable. Como muchas transmisiones automáticas modernas, existe un problema con el desgaste prematuro de los revestimientos de bloqueo del convertidor de par. Con carreras de más de 120 a 150.000, ya vale la pena monitorear cuidadosamente la limpieza del aceite, porque con un desgaste crítico, el motor de turbina de gas puede obstruir muy rápidamente los canales del cuerpo de válvulas y dejar la caja sin aceite. El desgaste de la placa, el desgaste de los solenoides y otros son problemas típicos. A menudo también incluyen la sustitución de la placa de posición del selector por un sensor de temperatura. Durante el funcionamiento normal, el recurso es más que suficiente, por 200.000, pero se reduce muy drásticamente si se conduce de forma agresiva. Pero el Camry con motor 3.5 para muchos resultó ser el auto para agachar a todos y a todo. Recuerde esto. Otro problema es mucho más grave, que no aparece en todas las máquinas, pero que conduce al fallo total de la unidad. El cojinete principal de la carcasa comienza a jugar debido al debilitamiento del anillo de empuje. Esto sucede especialmente entre quienes cargan una transmisión automática fría. En este caso, las vibraciones matan a todos los demás componentes, incluido el engranaje planetario, el cubo del embrague, el diferencial y, si la situación comienza, también la carcasa de la caja de cambios. El daño al tambor directo generalmente está asociado con un sellado deficiente de su paquete, es necesario reemplazar los pistones y las abrazaderas y, a veces, el tambor se sobrecalienta. Los automóviles después del rediseño están equipados principalmente con una versión ya modificada de la transmisión automática de 6 velocidades, sin embargo, hasta el final del lanzamiento del modelo, los problemas no se resolvieron por completo y pueden manifestarse, especialmente durante el uso intensivo.
Bueno, pasó a primer plano el problema estándar con el desgaste de la tapa trasera, como ocurre con las cajas de cambios de 5 velocidades. En este caso, se encienden los paquetes C1, C2, responsables de las transmisiones 1 a 4. La caja U760 no tiene problemas con los rodamientos y es básicamente la misma que las versiones renovadas del U660. La transmisión de tracción total U241E pertenece a la familia de cajas de cambios eternas U140/U240, también conocidas como Aisin U90-40LS, que se han vuelto legendarias desde hace mucho tiempo. Los principales puntos débiles son los mismos que los de otras cajas de cambios Toyota: la tapa trasera, fallos en la electrónica y desgaste de los solenoides. Además, el desgaste de los revestimientos de bloqueo del motor de turbina de gas se produce rápidamente durante un movimiento agresivo. El revestimiento es demasiado pequeño. Como ocurre con todo lo demás, los motores del Camry también están en perfecto estado. Son fiables, están convenientemente dispuestos y su reparación es económica. Con un uso adecuado, también sobrevivirán al cuerpo. Pero suceden cosas. Por ejemplo, es necesario controlar los radiadores. Son muy débiles, la corrosión destruye la parte inferior durante 10 años y es posible que se produzcan fugas. Y los módulos de encendido no duran para siempre, los sujetadores se rompen. El motor 2.4 más común es el 2ACFE. Se considera eterno, y en general así es. Pero en la vida real, después de 200.000 kilómetros, uno debe estar preparado para las fugas de aceite, por ejemplo, a través del sensor de presión de aceite o de las juntas. El sobrecalentamiento suele provocar daños en las roscas del bloque de cilindros y fugas de anticongelante debajo de la culata. En las primeras máquinas de producción, el hilo puede dañarse debido a un defecto de diseño, pero el fabricante proporciona una solución al problema. Un sistema de ventilación deficiente del cárter provoca que el sensor de flujo de aire y la válvula de admisión se engrasen con aceite, y la válvula de mariposa se ensucia rápidamente. Después de un kilometraje de 150 a 200.000, es necesario controlar si hay fugas en los sellos de los inyectores y, en general, es necesario actualizar muchos elementos de goma. En general, debes cuidar el motor y luego se mostrará en todo su esplendor. La vida útil del grupo de pistones durante el mantenimiento normal es de más de 300 a 350.000 kilómetros. Incluso debido a los cortos intervalos de servicio, que muchos conductores irresponsables consideran seriamente una desventaja, y la alta calidad del aceite recomendado producido bajo la marca Toyota. La vida útil de la cadena de distribución varía desde 150.000 kilómetros hasta aproximadamente 250 a 300. Estos son indicadores excelentes en todos los estándares. A veces la gente presta atención a un tensor hidráulico débil, a menudo es necesario reemplazarlo después de cientos de miles de millas. Para carreras de 120 a 150.000, también se recomienda ajustar las holguras de las válvulas. No hay compensadores hidráulicos. El motor no es propenso a coquizarse. El consumo de aceite se asocia principalmente con la contaminación del sistema de ventilación y fugas de sellos y juntas. La vida útil de las piezas de plástico y caucho es alta, ya que la temperatura de funcionamiento del motor no supera los 90 grados y el termostato es generalmente de 84 grados. En nuestras condiciones, debemos tener cuidado con los fallos del convertidor catalítico. Está ubicado en el propio motor y, cuando se cae, comienza el desgaste intensivo del grupo de pistones. No se pierda la aparición del zumbido del bloque alveolar o la aparición de contrapresión en la salida. Los arranques en frío y el calentamiento rápido sobre la marcha son especialmente perjudiciales para él. Otro punto débil es la vida útil de la bomba. Después de cientos de miles de kilómetros se recomienda cambiarla cada 50.000. Las jambas siguen siendo las mismas. Lubricación con el tiempo, corta vida útil de la bomba, aquí falla aún más a menudo, y catalizadores.
Desafortunadamente, la cadena de distribución de este motor no proporciona una vida útil consistentemente alta. Ha habido casos de estiramiento de la cadena en recorridos de menos de 120.000 kilómetros, siendo las estrellas las primeras en sufrir. A menudo el ruido se atribuye a holguras de válvulas no ajustadas. Aquí este procedimiento se requiere una vez cada 80 a 100.000 kilómetros y cuesta mucho más que en los 4. Un arranque muy ruidoso. Lo más probable es que sean los primeros problemas con fugas de presión a través de los acoplamientos desfasadores del sistema VVT o contaminación de las válvulas de control. Aquí el engrase de la válvula del acelerador y la admisión después del recocido es regular. Es necesario limpiar el acelerador y se recomienda cambiar las bujías al menos una vez cada 40.000 kilómetros para un funcionamiento normal y sin problemas. También es un problema típico la aparición de fugas debido a anillos de inyector arrugados con un alto kilometraje y diversas violaciones del sello de admisión. En los automóviles fabricados antes de 2010, el tubo de suministro de aceite puede tener fugas. Era de material compuesto, metal y plástico. La pieza se cambió como parte de la campaña de retirada del mercado y, si el motor del automóvil adquirido no se modifica, reemplace inmediatamente el tubo por uno totalmente metálico. Si se rompe, el aceite en el motor dura unos 15 minutos. Cuando se opera con aceites de baja viscosidad y bajo cargas pesadas y prolongadas, se produce un sobrecalentamiento o incluso un desgaste del quinto cilindro. El sistema de enfriamiento resultó ser bastante débil. Entre los propietarios, el problema incluso recibió el nombre sucinto de PPC, problema del quinto cilindro, que refleja bien las consecuencias de la avería. Si tiene apetito graso y aumento del ruido del grupo de pistones, se recomienda un examen con un endoscopio. Sin embargo, aunque no existen tamaños de reparación para los pistones, las camisas del motor son de hierro fundido y la revisión no será tan ruinosa. También vale la pena señalar que la versión de este motor para el Camry es mucho menos susceptible a problemas de sobrecalentamiento que en el Lexus GS3, donde el PPC visita a los propietarios de automóviles con V6 a través de uno. El motor no es uno de los más modestos, pero en comparación con los competidores alemanes es simplemente un ejemplo de fiabilidad y vida útil. En nuestro país, desafortunadamente, estos motores se compran principalmente para conducir, y el estado tanto del motor como de la transmisión deja mucho que desear, pero hay posibilidades, especialmente si el automóvil pertenece a una flota corporativa. Pero el impuesto es demasiado alto y difícilmente justificado, porque solo en los coches de próxima generación la potencia se redujo a 249 caballos. El motor 2AR-FE también se encuentra en los coches con volante a la derecha, un 4 en línea de 2,5 litros, que en esencia no se diferencia mucho de la serie AS. Excepto que el motor se ha vuelto más silencioso debido al uso de compensadores hidráulicos y no hay problemas con la resistencia de las roscas en el bloque. Esta es toda la información sobre los problemas del Toyota Camry 1540. Si sabes más o no estás de acuerdo con lo escuchado, te espero en los comentarios.